Le doy la bienvenida a Felipe Conter Sánchez y a cada uno de ustedes que en estos momentos están mirando, ¿cierto?, el canal de YouTube o cada vez que lo vayan a visitar, ¿cierto?, puedan ver este encuentro especial con el psicoanalista Felipe Conter Sánchez desde México. Bienvenido entonces al canal Psicodecisiones TV, Felipe. Muchas gracias por la invitación, por el tiempo, por el espacio y pues para tener una buena conversación, ¿no? Estoy con todo el entusiasmo, me siento muy bien y pues muchas gracias. Gracias. Bueno, algunos hemos escuchado o han escuchado el término, ¿cierto? Psicoanálisis, ¿no? Bueno, actualmente se habla más que todo de la psicología, ¿verdad? Las personas dicen, voy al psicólogo, necesito una terapia psicológica y etcétera, etcétera. Pero muchas veces se escucha poco hablar de el psicoanálisis, que incluso me parece pues muy interesante y muy valioso el psicoanálisis. Pero entonces quisiera que usted como psicoanalista nos hable un poquito sobre qué es el psicoanálisis. Ok, pues es una pregunta muy interesante, ¿no? Y esta introducción que le das a la pregunta también me resulta muy interesante porque quizá antes hablaba mucho más del psicoanálisis, actualmente ya no está tan de moda como era en los años pasados, en los años 80, 90, había un boom de ir al psicoanálisis y ahora como que ha estado un poco, pues digamos que ya no está de moda, ¿no? Pero bueno, el psicoanálisis es una disciplina que busca el entendimiento del ser, busca el entendimiento de una persona y que pueda entender cómo está funcionando sus procesos mentales, que pueda analizarse a sí mismo, pueda entender más de uno mismo y pues de ahí que pueda como evocar un entendimiento de sus propios deseos, de sus propios actos, de todo aquello que no entiende de sí, de muchas de las cosas que pasan en su vida que le impiden ejercer su voluntad, que le impiden pues cumplir sus propios deseos, que lo aleja un poco de sus metas sin querer. De repente hay un autosabotaje, de repente hay algunos errores que parecería que vienen eh, desde lo inconsciente, que más adelante seguramente vamos a hablar de ese concepto, y desde donde podemos entender que pues a veces no nos dejamos a nosotros mismos hacer algunas cosas, ¿no? Evidentemente cada persona lo vive de manera diferente y que pues de repente alguien tiene problemas con la escuela, a veces tiene problemas con un Sí. jefe, a veces hay problemas con la comida, a veces hay problemas con pues cualquier situación en su propia vida que no entienden por qué sucede así y el psicoanálisis lo que busca es poder entender de una manera más eh, bueno, analizar, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué relación tiene esos eventos con su propia historia de vida, con los Así eventos es. que marcaron su pasado y que ahora se manifiesta de alguna manera en pues su día a día, ¿no? No sé si con esto respondo. Bueno, sí, claro, excelente. Entonces, bueno, a la vez que ya no nos aclaró, ¿cierto? Que el psicoanálisis, entonces nos podría decir la diferencia, ¿verdad? La diferencia entre psicología y psicoanálisis. Entonces, podemos decir, es que es muy diferente, valga la redundancia, ir a un psicólogo que ir donde un psicoanalista. Lo van a tratar o el método, la metodología va a ser diferente o muy diferente que usted lo trate, lo ayude, lo oriente, un psicólogo o un psicoanalista. ¿Cuál es entonces la diferencia entre psicología y el psicoanálisis? Claro, pues esta es una pregunta muy interesante porque tiene, a pesar de que tienen similitudes, ¿no? O sea, que comparten la raíz etimológica de psique, psicología, psicoanálisis, pues realmente son disciplinas que no son tan cercanas. A veces la psicología quiere incluir dentro de sus propias ramas al psicoanálisis, pero el psicoanálisis muchas veces dice, yo no soy nada que ver con la psicología, ¿no? Ah, Eh, ya. la psicología es una ciencia, No ¿no? quiere mezclarse, perdón, como que al psicoanálisis no le interesa mezclarse con la psicología. Exacto, O ¿no? respeta, cada uno en su punto, cada uno en su puesto.
Normalmente el psicoanálisis quiere irse como por su propia cuenta, pero la psicología trata de jalar al psicoanálisis a la Ah, psicología. Pero vamos a exacto. entender que la psicología es una ciencia, ¿no? O pretende ser una ciencia que estudia la mente humana y que estudia todos los procesos mentales. El psicoanálisis no es una ciencia y no pretende ser una ciencia. Hay algunos psicoanalistas que sí les gustaría que fuera ciencia. Freud mismo tenía un pensamiento científico muy desarrollado, era todo un gran hombre científico, pero por lo Sí. mismo él se dio cuenta que el psicoanálisis no podría ser científico. Lacan, posteriormente a Freud, también trató de llevarlo a un campo quizá más científico, más matemático, más topológico, más estructuralista, Ya. pero pues también no entra en una situación de la ciencia porque los métodos de investigación de la ciencia tienen que ser 100% objetivos. Y aquí estamos Sí. hablando de estudiar sujetos, ¿no? Que esa es una gran diferencia. El hecho de que el psicoanálisis no es una ciencia no significa que no tiene validez. Hay una Ya. validez epistemológica de construcción del conocimiento subjetivo, ¿vale? Podemos decir, respondiendo igual a la pregunta anterior, que el psicoanálisis es un dispositivo de construcción de conocimiento subjetivo validado por la epistemología, ¿no? Por Ya. eh, esta otra ciencia que es la que valida el conocimiento humano y que le da validez tanto a la misma ciencia como al psicoanálisis, tanto los estudios subjetivos como los estudios objetivos. La psicología pretende ser ciencia, aunque si te soy sincero, a mí me parece que tampoco puede alcanzar por sí misma Ya. el hecho de ser científico, porque ahí se quedaría en datos y en pues una disciplina más a favor del campo médico y no tanto del conocimiento subjetivo como tal, porque tendría que ver al sujeto como un objeto o a la persona como un objeto de estudio. Y pues Sí. eso ya lo hace subjetivo. Pero también resulta que los psicólogos, que yo también soy psicólogo y estudié psicología, y después Sí. hice una maestría en psicoanálisis y he estudiado Psicólogo y mucho el psicoanálisis. psicoanalista. Bonita combinación, ¿verdad? Sí, bueno, Ayuda, actualmente, ayuda a los dos. actualmente creo que el Ejerce desde camino, el psicoanálisis usted, más que todo. sí, claro, ejerzo desde el psicoanálisis, aunque soy Más que psicólogo todo. y me he desempeñado en el estudio del psicoanálisis, me encanta el psicoanálisis, me apasiona y pues he Ujú. estudiado mucho al respecto. Pero Excelente. precisamente creo que aquí lo que tendríamos que entender es que el psicólogo en sí tampoco va a alcanzar la posibilidad de hacer estudios 100% objetivos. ¿Por qué? Ajá. Porque los psicólogos también somos humanos y también somos sujetos y Sí. desde ahí es un sujeto estudiando a otro sujeto. Y va a Otro haber sujeto. toda esa subjetividad del individuo puesta en sus estudios sobre la persona que está estudiando. Entonces, inclusive desde esta perspectiva donde el psicólogo también es sujeto, también es individuo y estudia otro individuo, Sí. pues ya va a haber gran parte de la subjetividad puesta en el propio psicólogo que hace la investigación o que está dando su intervención clínica. Desde el psicoanálisis, pues esto es algo muy básico y que tanto lo sabemos que para poder adentrarnos a ser psicoanalistas, tenemos que hacer nuestro propio análisis, tenemos que analizarnos a nosotros mismos para que, si bien sigue siendo un estudio subjetivo, pero que nuestra subjetividad no intervenga cuando estemos trabajando con una Claro. persona, ¿no? Que vamos a estudiar su subjetividad comprendiendo la nuestra primero Ujú. para que cuando venga alguien más podamos ser más precisos, más claros y desde esa perspectiva trabajar mejor, ¿vale? Entonces, Claro. aquí hay diferencias entre la psicología y el psicoanálisis. La primera es la psicología es una ciencia, el Sí. psicoanálisis es una disciplina de construcción de conocimiento subjetivo validada por la epistemología y Sí. pues desde ahí ya los métodos de intervención van a ser diferentes, ¿no? Y al mismo tiempo, pues las técnicas del psicoanálisis van a ser completamente diferentes a las de otras corrientes psicológicas, ¿vale? Que ahí en el psicoanálisis tenemos la asociación libre, la interpretación de los Ajá. sueños, el análisis de los actos fallidos, ¿no?
entre muchas otras teorías, La transferencia. el análisis de la transferencia, ¿no? Y al mismo tiempo, pues aquí podemos empezar a profundizar un poquito más, entendiendo que no es solo el psicoanálisis, sino son los psicoanálisis, porque hay diferentes corrientes ya dentro del psicoanálisis Sí, que diferentes corrientes. parte de Freud y luego vienen otros pensadores posteriores, psicoanalistas, que está la escuela inglesa de Melanie Klein, está la escuela norteamericana de Anna Freud, la hija de Freud, está la escuela francesa, que es la escuela lacaniana, está la escuela de en medio, que es la de Winnicott, que está en un punto intermedio entre Anna Freud y Melanie Klein, y luego Varias, sí. pues vienen los post-kleinianos con Bion, Mercer, vienen los post-lacanianos, ¿no? Que por ahí está Miller, por ahí hay algunos otros, y pues al final es una disciplina que está en constante evolución y pues es una disciplina viva donde hay, ahora en cada país hay una asociación de psicoanálisis que está haciendo su propia construcción de conocimiento, sus propias investigaciones y al Interesante. mismo tiempo hay muchas universidades donde se estudia psicoanálisis, ¿no? Entonces, como también se estudia psicología, claro. Sí, es una carrera muy, muy, muy valiosa, bonita. Y he escuchado que también costosa, o sea, económicamente el psicoanálisis, para estudiar psicoanálisis también tiene un costo alto, ¿cierto? Por Por la supuesto. validez y la importancia que tiene, ¿no? Ah, bueno, ok, Vamos gracias a, por la explicación. vamos a entender que en costos sí es de las disciplinas más caras, ¿no? Sí, Porque al final no únicamente tenemos que pagar la colegiatura de la escuela, sino que sí, también pagamos nuestro propio análisis y nuestra claro, supervisión de caso clínico, que ahí es también llevar nuestros casos a un psicoanalista de mayor experiencia para que lo sí, revise con nosotros, como para para que lo poder revise. entender con su punto de vista, con su mirada, con su experiencia, qué está pasando con este caso que estamos llevando. Y pues pagamos la supervisión, pagamos nuestro Claro. propio análisis y además también la colegiatura que pues normalmente no es tan accesible. Sí, ok. Y en el psicoanálisis se habla mucho de el inconsciente, ¿verdad? Pues al menos de Freud también, ¿cierto? Se viene hablando, ¿no? Del inconsciente. Entonces, digamos, ¿cómo explica un poquito o cómo explicaba cierto Freud el inconsciente? ¿Cómo lo daba a conocer, a entender? Él era cierto, un hombre como muy, muy, muy apasionado por todo esto, ¿no? Por el mundo de la mente, por adentrarse, ¿cierto? Entonces mencionaba mucho lo del inconsciente. ¿A qué se refería él hablando Ok, del inconsciente? bueno, aquí también tendríamos que hablar de dos perspectivas, ¿no? Que una sería la perspectiva freudiana y la perspectiva lacaniana, ¿no? Desde Freud, el inconsciente, hubo muchos cambios alrededor de toda su propuesta, pero él hacía esta pregunta. ¿A dónde se van nuestros recuerdos cuando los olvidamos? Y no cuando los olvidamos para siempre, ¿no? O sea, sino Ya. cuando de repente te pregunto, hermana de Yanira, piensa en qué te gustaba comer cuando eras pequeña y ya evoca esto un recuerdo a tu mente. Sí, un recuerdo. Cuando ese recuerdo desaparece porque seguimos platicando, ¿a dónde se va? ¿No? Mm. ¿En dónde queda ese recuerdo? ¿En dónde ¿A se dónde se almacena? pierde? ¿A dónde se esconde? Exacto. ¿A dónde se va? Esa es una manera en donde Freud empieza a cuestionarnos, ¿no? A decir, pues, debe haber un lugar donde habitan los recuerdos, ¿no? Donde están los recuerdos y que, pues, ¿qué pasa con esos recuerdos cuando ya no están? Pues ¿Qué pasa? era una manera de adentrarse a una propuesta freudiana de lo inconsciente. A pesar de que el inconsciente para Freud fue cambiando y al final deja de lado eh, la propuesta de lo inconsciente, de la primera tópica, y genera una segunda tópica, que son como esquemas de pensamiento y esquemas de estructuración de la mente, donde está lo consciente, lo inconsciente y lo preconsciente, ¿no? Lo consciente es lo que Sí. nosotros podemos ver, escuchar, tener Siempre presente. mantiene el inconsciente él, de todas maneras. Lo miran desde tres ámbitos, pero lo Claro, mantiene. lo consciente sería aquello que está consciente en nuestro día a día. Lo El de preconsciente día a día. es lo que está
en contacto con lo inconsciente, pero que no es del todo consciente, pero que hay un acceso a ello. Y está lo inconsciente, donde ya no hay un acceso a esos recuerdos, porque pues ya están en lo inconsciente, ¿no? Esto es Pero como un demasiado esquema. enterrado ya. El Exacto, preconsciente se alcanza un poquito, el inconsciente es como muy ya abajo, como muy enterrado, que ahí hay que claro, luego se saca poco a poco para sanar cosas, exacto. Y aspectos, esta vivencias. propuesta de Freud, al ver que ya había varios sentidos de lo que era lo inconsciente, él menciona Sí, que ya no, ya era multívoco, ¿no? Que ya no era una definición concreta, y la hace a un sí. lado para hablar del yo, el ello y el superyo, ¿no? Que Ajá, el ya yo, es el otra ello, cosa, super. ¿no? Sin embargo, aquí hay que entender que lo inconsciente o la expulsión es como el lugar donde está almacenado pues los recuerdos, las pulsiones, pues algunas Ya, otras cuestiones que no traumas. tenemos acceso. Y cuando habla del ello, el yo, Ujú. el ello y el superyo, él manifiesta que en cada una de estas puntos, ¿no? Va a haber algo de inconsciente. Es decir, en el yo, en nuestra persona, va a haber cosas que podemos entender de nosotros mismos, personas y cosas que no. Va a haber en el preconsciente, digo, en el super yo, que son como más o menos los valores morales, lo que está Lo bien y lo que moral, está mal. lo moral. Eh, Ujú. un poquito por ahí, ¿no? Es diferente, pero almacena también ello y que también ahí Ujú. hay cuestiones inconscientes y que en el ello, donde está el reservorio de las pulsiones y los recuerdos y como toda esta energía libidinal, pues también Sí, ahí va a haber mucho más contenido inconsciente, ¿no? Pero bueno, esta es una perspectiva freudiana, una perspectiva desde claro. Freud, donde lo inconsciente sí es como lo que está profundo, lo que está arraigado, lo que no hay Sí, acceso y lo que está de alguna manera hasta escondido de nosotros mismos, ¿no? Y hasta escondido. es un concepto funcional, es un concepto que a mí me parece interesante para poder trabajar, pero no es el único concepto de lo inconsciente, porque después viene La Lacan, única. muchos años después, a hablar de la banda de Moebius, ¿no? Que es una banda que no tiene principio ni fin, ¿no? Que es como una Ya. cuestión que gira, ¿no? Es una figura topológica que si tú tomas el contorno bueno, vas viendo como el contorno y vas deslizando tu dedo por la banda, vas a ver que de repente está tu dedo adentro, de repente está afuera, de repente regresa y es una figura Mm. topológica que igual lo pueden googlear, banda de Moebius, y van a ver como una banda así que se Ya. conecta como un símbolo del infinito, más o menos, y para Lacan eso era más bien lo inconsciente, algo que de repente está dentro, de repente está fuera, de repente se puede Está en manifestar. movimiento, en resumen, para Lacan, está en movimiento. Sí, y también para Lacan vamos a entender que lo inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿no? Que esto quiere decir que, eh, a diferencia de lo que pensaba Freud, para Lacan es un lenguaje lo inconsciente y que es algo que tenemos que ir interpretando, que tenemos que ir entendiendo tal cual fuera un lenguaje, pero un lenguaje individual, un lenguaje de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, Ya. aquí ya estamos hablando de que hay muchas diferentes perspectivas dentro del psicoanálisis acerca de lo que es lo inconsciente y pues no sé si con esto he respondido o los he confundido un poquito más. Claro, No es mi intención de confundirlos, claro, pero sí, claro. Y los que no saben pues del psicoanálisis, yo sé que están aquí como sorprendidos. Ve, qué interesante eso. Voy a tener que visitar un psicoanalista. Este video es así como para motivarlos a ir al psicoanalista. muy bien, Bueno, pues listo. bienvenidos por Entonces, acá. por ejemplo, lo otro que podemos hablar, siguiendo con esta tónica del inconsciente, es cómo afectan los traumas, ¿cierto? Las vivencias del pasado, los miedos, enojos, ansiedades o recuerdos del inconsciente que están allí o grabados desde, es cierto, desde nuestra infancia. Entonces, ¿cómo afecta en la vida presente? O sea, si eso está ahí oculto allá, listo, pero entonces eso cómo afecta, aunque esté allá cierto, oculto muy adentro, en la vida presente del ser humano, en ese día a día, cómo le va a afectar a la Ok, persona. bueno,
Aquí hay varias formas de responder esta pregunta. Espero también no ser tan confuso, pero vamos a empezar con esto. Digamos que el trauma es una palabra de origen médico, ¿no? Freud lo Ajá. utilizaba por su propio origen médico, que es como cuando te rompes un hueso, genera un trauma en tu cuerpo, un trauma en el hueso, que se va a Sí, reparar, ¿no? Llevando el tratamiento adecuado y ya está, ¿no? Esta es la concepción de trauma. Una concepción que evoluciona para Freud, para hablar que realmente lo que genera un trauma en lo inconsciente tiene que ver más con el recuerdo, tiene que ver más con la fantasía y con el recuerdo que el evento mismo, ¿no? Tiene que ver más con lo que se dice o lo que se escucha que pasó en la vida de uno, con el recuerdo de eso, ¿no? Que eso es lo que genera el trauma, no tanto el evento en sí, ¿no? o sea, Esto es no tanto lo que quedó grabado en la memoria, sino es lo que la persona va a escuchar o lo que le van a decir o esas palabras. como lo que queda en el recuerdo de la persona, En el recuerdo. no el evento en sí, sino la Ok. fantasía alrededor del evento. Sí, ya, ya, claro. Y que esto, pues muchas veces puede ser, pues bastante complejo, ¿no? Eso es delicado igual, porque si bien sea un recuerdo fantaseado o un recuerdo real o algo que se genera la angustia alrededor del evento, es decir, muchas veces un niño le sucede algo y la mamá Sí, desde su auxilio pudiera angustiar más al niño de lo ajá, que le pasa, ¿no? Y sí, esa ya, experiencia de la angustia angustiando de la más. madre puede generar también el trauma, ¿no? Aunque no sea algo tan fuerte, ahí con Sí, esa angustia ya se sí, con marca eso. una vivencia muy fuerte, ¿vale? Entonces, esta es una Ya, cuestión desde la evolución del concepto de trauma para Freud. Pero bueno, esto no era la pregunta, solo lo quería aclarar. La está muy pregunta bien. es, ¿cómo es que esto se manifiesta? ¿Cómo lo inconsciente se manifiesta en el día a día? Y aquí recordamos a lo que hablamos de lo inconsciente. Vamos a responder tanto desde Freud como un poquito desde Lacan, como para entender esta perspectiva. Desde Freud, vamos a entender que eso inconsciente va a quedar tapado, va a quedar oculto y va a estar alejado de nuestra conciencia, pero no sin dejar un rastro, una huella, ¿no? Y esa huella o esa experiencia va a buscar la manera de manifestarse en tu día a día. Va a buscar una manera de De buscar salir, por decirlo ser así. expresada, de salir, ¿no? Esto lo hablaba Freud con un concepto que es los retoños de lo inconsciente, ¿no? Que vamos a hacer una figura, ¿no? Está así en nuestra mente y se tapa. Y de repente se va a formar como que esto sería un síntoma, ¿no? Una formación de compromiso entre Ya. lo que protege tu mente y que sería ay, se me olvidó el concepto ahorita. Pero bueno, digamos que sería como aquello que busca Hay protegerte veces. de tu propio recuerdo con el yo, Ya, ¿no? El ello y el yo, y de repente empieza a aparecer, ¿no? Esta figura que al chocar la fuerza se genera ya. algo diferente. Y entonces Mm. se genera un acto fallido, ¿no? Se genera un sueño, se genera una experiencia diferente donde se va a manifestar aquello vivido, ¿no? Eh, Sale por algún lado. En resumen, necesita salir por algún, por exacto. algún sitio, a través Y, de alguna manera, alguna forma en el presente. por ejemplo, alguien que En un sueño, en un cuando evento. está por alcanzar una meta, como lo dijimos, se Sí. sabotea, Ujú. ¿no? Y Ya, entonces no consigue. Una persona que de repente tiene una pareja, ¿no? sí. Y le dice el nombre de su exnovia. Algo Ah, ahí ya. se va a manifestar, ¿no? Lo Sí, ya. inconsciente va a buscar siempre una forma de manifestarse en el día a día y es donde Ya. tenemos que escuchar nosotros como analistas esos Mm, actos fallidos que en realidad Lacan los decía como actos logrados, ¿no? Que en realidad esa actor. manifestación de lo inconsciente es que es
algo que se logra decir, algo que se logra expresar, algo que logra salir de lo inconsciente para manifestarse. Por otro lado, para Lacan, no es que haya algo tan profundo. Recordemos que la banda de Moebius es al mismo tiempo adentro y afuera, y ahí vamos a entender que lo inconsciente va a ir con nosotros a todos lados y de repente se va a manifestar, de repente va a surgir el acto fallido, y no es que está algo tan profundo, sino que más bien está en la superficie, o sea, es algo bastante más complejo, pero que de repente surge y ahí es donde lo podemos escuchar. Entonces, si muchas veces tú puedes llegar a sentir que no puedes lograr algo con facilidad, ¿no? Hay algo en ti que pues te impide lograr alguna meta, algo, pues puede ser una manifestación eso de lo inconsciente, ¿no? De repente iba a ir a una cita de trabajo muy importante para mí y antes de salir se me olvidan las llaves y entonces no puedo salir de la casa porque las llaves no las encuentro. Y entonces tengo la prisa por salir y irme a la entrevista porque es importante, pero al mismo tiempo las llaves están perdidas y no me permito salir de la casa. Ahí hay algo que se está manifestando desde lo inconsciente al perder las llaves antes de un momento tan importante. Entonces, eso Todo está también unido, es algo sí. que se No pasa puede... por casualidad, por decirlo así, sino que Exacto. todo está unido. Que no, bueno, Bueno, claro. dependiendo Interesante, excelente. posturas, hay cosas que no existen accidentes dentro del psicoanálisis desde algunas posturas. También Existe. podemos hablar de enfermedades psicosomáticas como una manifestación de lo inconsciente, ¿no? Ya, Podemos las como enfermedades psicosomáticas. verlo desde otra perspectiva, ¿no? Ahí como esas enfermedades pues también hablan de lo inconsciente. Y ahí un tema completamente nuevo, ¿no? Pero bueno, Sí, pero interesante, claro, sí. Que aquellas ¿cuántos? emociones reprimidas o, Claro, cierto, aquello que no se ha podido precisamente, sanar, sale a través de enfermedades. claro, la manifestación más clara de lo inconsciente para el psicoanálisis sería cualquier tipo de problemática mental, ¿no? Cualquier tipo de psicopatología. Una depresión es la manifestación, una figuración de compromiso donde se manifiesta lo inconsciente. Una ansiedad, yo qué sé, cualquier situación que se pueda presentar como una psicopatología va a ser una manifestación de lo inconsciente que va a estar ahí, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve lo inconsciente y donde Entonces, lo que no está. va a tener, perdón, no va a tener que ver con nada del consciente, sino más bien del inconsciente. Inmediatamente el psicoanalista se va al inconsciente, entonces. Bueno, trata de escuchar lo inconsciente. Esa es la función del psicoanalista. A escuchar, claro. eh, en ese discurso, ¿qué es aquello que no es consciente? Y no es para hacer consciente lo inconsciente nada más, sino para lograr que la persona pueda manifestar aquellas emociones que quedaron reprimidas, aquellas emociones que quedaron por ahí y están causando estragos, ¿no? Y pues la historización de esos eventos, de esa historia de vida, el que la persona pueda trabajar, pueda escuchar, pueda relacionar aquello que le sucede en el día de hoy con su propia historia de vida, creo que eso es bastante importante. Ya, bien. Entonces podemos decir, ¿cómo va a ayudar el psicoanálisis a la restauración y sanación de una persona? ¿Qué garantías tiene, cierto? O sea, ¿cómo le va a ayudar? Bueno, ¿Qué va a aquí hacer? ¿Qué herramienta va a utilizar? Qué método va a ejercer? Aunque ya usted lo nombró, creo que al principio, pero tal vez no lo claro, menciona más. aquí la manera en cómo se puede dar dirección a la cura es a partir de la escucha del analista, ¿no? Es que el analista va a ir escuchando al individuo, va a dar como cierto sentido al individuo simplemente por escucharlo, ¿no? El individuo mismo va a formar ciertas interpretaciones al ser escuchado, pero más allá de eso, hay técnicas, ¿no? Que es la asociación libre, ¿no? Que es la interpretación de los sueños, que es pues el hecho de ir escuchando qué es lo que está pasando con el individuo, esa escucha activa, esa escucha donde desde alguna perspectiva psicoanalítica se interpreta, desde otra perspectiva más lacaniana se deja que el propio individuo sea el que interpreta, ¿no? A partir de
que hay una intervención del psicoanalista, el individuo va a empezar a interpretar eso, ¿no? Pero en realidad aquí es el análisis Ajá, mismo de aquel sí, discurso que trae el individuo, el analizante, el paciente, a su propia sesión, y nosotros vamos a ir escuchando qué es lo que va pasando. En algún momento intervenimos, en algunas perspectivas interpretamos, en algunas otras perspectivas acompañamos al individuo a que él sea el que haga la interpretación, pero precisamente a medida que se le da un espacio, una sí. escucha a todo aquello que el individuo puede traer, pues esa escucha y esa manifestación, esa expresión en palabras de aquello que antes eran emociones reprimidas, va a contribuir a esa cura, ¿no? Evidentemente dentro del psicoanálisis hablar de sanación es un poco complejo, ¿no? Sí. Pero lo que se busca es ese análisis para que el individuo, a partir de poder entender que eso que le está impidiendo hoy cumplir alguna meta tiene que ver con esa historia de vida, tiene que ver con aquellas situaciones que sucedieron en la infancia en relación a sus padres, que al analizarlo pueda tener mayor libertad, mayor campo de acción en su presente para intervenir y actuar en su propia vida teniendo mayor voluntad de, de ser, ¿no? Y de hacer. No sé si con esto, Entonces también se podría decir, disculpe, los sueños que va a tener la persona o el paciente, ¿cierto? En ese momento, estando con el psicoanalista, van a ser muy importantes. El psicoanalista lo va a valorar, lo va a mirar, lo va a ver durante todo ese periodo que va a estar claro, con el psicoanalista. Los sueños, Freud claro, es a cierto, ver, y el psicoanálisis lo contempla mucho. claro, los sueños es algo muy importante dentro del psicoanálisis. No hay una interpretación de los sueños como se piensa, que si soñé que se me cayó una muela significa esto, sino más bien la Ya, ya, ya. significación de cada sueño va a depender de cada individuo, ¿no? Cada individuo es el Sí, caen. que va a poder analizar y va a poder entender qué va significando sus sueños en un proceso psicoanalítico. Es decir, Ya no. no es como una guía donde voy a buscar Sí. qué significa este sueño y ya está, Un sino que manual, es, tal y tal, se le apareció ajá, una culebra, una serpiente, significa esto, lo otro. No, no hay un manual, no. Eso es no muy, hay eso. muy mal. Más bien es el análisis del sueño en el psicoanálisis, o sea, dentro de la perspectiva, ya sea lacaniana o freudiana, donde se va a escuchar cada elemento del sueño y irlo relacionando tanto con la historia de vida del individuo como de lo que le ha sucedido al individuo en un momento más presente, como para poder entender qué va simbolizando cada uno de los elementos del sueño, es decir, sueño con un avión, sueño con un carro y paso del carro al avión, ¿no? Luego los sueños son así de locos. ¿Qué significaba ese coche? ¿Qué significa ese avión? Y todo ¿Qué eso está en el significa? inconsciente, ¿verdad? Qué interesante. Como que los sueños, o sea, todo en el inconsciente sale allí en los sueños, se podría decir, de alguna manera. Es precisamente eso. Freud decía que los sueños era el camino regio para el inconsciente, ¿no? Para adentrarnos al inconsciente. Como es un lugar donde se Muy manifiesta un interesante. sueño, va surgiendo un material de análisis de lo inconsciente muy valioso, ¿no? Hay mucho No, material, entonces, se puede decir. claro, no todos los pacientes van a soñar, ¿no? En teoría, eh, no todos te van a traer los sueños, ¿no? Hay algunos que van a soñar muchos, de todos modos se puede Sí, porque trabajar hay a pesar de... personas que dicen, yo nunca sueño, yo. Es cierto, hay personas que dicen eso, o que a veces nos levantamos y se nos olvidó el sueño. ¿A qué tal se le olvidó el sueño cuando fuera a consulta? Bueno, en realidad, lo que se analiza de los sueños es lo que recordamos que soñamos, más no el sueño Lo en que sí, claro, particular, sino lo es el recuerdo. recuerdo del sueño que al despertar dices, eso fue un sueño, eso se llamaba Es examen de realidad. magnífico. Eso apenas fue un sueño. Entonces, el sueño se fabrica a partir del recuerdo del sueño, ¿no? Entonces, es más bien no que nos sueñen, porque todos soñamos, sino que no todos Sí, recordamos nuestros sueños y no todos muchas lo veces a recuerdo. medida que estamos en análisis, hay personas quienes empiezan a soñar mucho y empiezan a tener muchos sueños análisis y es muy, muy divertido, bueno, no divertido, pero sí es muy interesante trabajar con estos pacientes, ¿no? Porque pues es
el sueño como tal y te traen y son muchos. De repente a sesiones me han traído 4 o 5 sueños y digo, ¿cómo vamos a analizar 4 o 5 sueños, no? Pero bueno, hacemos lo que se puede también, ¿no? Pero también hay pacientes que no sueñan, ¿no? También hay pacientes que no traen sueños y no pasa nada. Hay mucho más que analizar también en el propio discurso, en un acto fallido, en un otro momento donde se va manifestando aquello, ¿no? Que tiene que ver con lo inconsciente, que para Freud era algo muy profundo, para Lacan era algo más bien que estaba en la superficie, ¿no? Que era algo pues, más fácil de intervenir en cierto sentido y que era en el lenguaje mismo, en las palabras que se utilizaban. De repente, el juego con la propia palabra era parte de esa intervención del analista para que el paciente pudiera hacer su propia interpretación. Pero bueno, esto es como... Interesante, sí, gracias. Bueno, ok, entonces para ir finalizando, sería bueno, ¿verdad? Y como decirnos, qué sé yo, no sé si en el psicoanálisis se dan algunas, o de parte suya, ¿cierto? Algún consejo, algunos tips o algunas técnicas que se podrían utilizar, ¿cierto? Utilizar en la vida cotidiana, ¿no? Para muchas veces no dejarnos llevar por todo aquello que tal vez está en el inconsciente y va a hacer a la persona pues tropezar, caer, no vivir en paz, darle importancia, a veces la gente le da mucha importancia a todo ello, a todo lo del pasado y no da paso, ¿cierto? Hacia el futuro, hacia el presente. ¿Qué nos podría decir el psicoanálisis desde allí? Como un Bueno, consejo, algo. en realidad, desde la psicología, desde el psicoanálisis, no deberíamos de dar consejos, ¿no? Más bien el El consejo psicoanálisis sería no. ir a análisis, ir a psicoanálisis, ir a psicoterapia, que las personas le pierdan el miedo, ¿no? Que las personas se puedan adentrar a un entendimiento de sí mismos, ¿no? Más allá de una serie de tips, lo principal es acudir, ¿no? Trabajar, analizarse, ¿no? Como no tenerle miedo. Y al mismo tiempo, pues algo que pues sí podría ya decir como consejo es, pues no le tengan miedo a aquellas cuestiones de uno mismo, ¿no? O sea, es algo muy natural, ¿no? Algo que sucede en el psicoanálisis, una de las reglas fundamentales del psicoanálisis es, dentro de la asociación libre, es que el individuo diga cualquier cosa que se le ocurra con la mayor libertad y sin juzgarse a sí mismo, ¿no? Yo creo que la posibilidad de dejarse de juzgar a uno mismo es muy Sí, difícil, no juzgar. se puede obtener dentro del proceso Invitación a psicoanalítico, no juzgarse a sí mismo. pero es no juzgarse y que se dejen ser ellos mismos y que puedan trabajar con su propia mente, que puedan acudir a un servicio de psicología o que puedan acudir al psicoanálisis a trabajar con ustedes mismos, ¿no? Y por otro lado, pues que me sigan en mi canal de YouTube si les interesa, como todos Ah, sí, estos... muy eh, importante que Felipe, Felipe psicoanálisis o Felipe Hunter psicoanálisis es. mi canal de YouTube es Felipe Hunter Psicoanálisis y trabajamos Felipe, todos estos temas, trabajamos algunos otros temas sociales, pero en realidad pues mi gran pasión es el psicoanálisis, la mente humana y genero contenido en este sentido. sí, muy valioso el canal, yo lo he visitado y excelente, así que le dejamos allí a todas las personas que visiten el canal Psicodecisiones, a también, pues claro, visitar el canal de Felipe, y más que hablamos de un tema tan importante como el psicoanálisis, entonces ahí lo dejamos como con esa inquietud, ¿verdad? Como con inquietud o de querer seguir conociendo un poco más sobre el psicoanálisis ir al psicoanalista y todo eso, interesantísimo. Pero de todas maneras, gracias por su tiempo, por el espacio, por todas las orientaciones, explicaciones, que yo sé que son muy útiles y bonito que la gente conozca acerca del psicoanálisis, ¿no? Pues, Excelente. pues Entonces, un gusto para mí y pues más bien el agradecimiento es para usted por invitarme, por tener esa inquietud, por escuchar, por entender. Creo que eso también es bastante valioso, lo agradezco mucho y pues cualquier cosa por aquí vamos a estar, ¿no? Y si no, en mi canal excelente. también.
Y por el canal, claro, porque ahí en el canal le pueden escribir dudas, preguntas, o si necesitan una cita aparte, una evaluación aparte, encuentro aparte del psicoanálisis, allí también se pueden comunicar, mandar al correo, mandará el número, mandará, bueno, lo que se sea. El Claro, asunto es que hay todos bienvenidos, todos bienvenidos, todos muchas bienvenidos gracias. al canal. Pero entonces, muchas gracias. No, pues con mucho gusto y pues aquí andamos. Y pues también muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por el interés y pues nos vemos pronto, ¿vale? Vale. Bye bye.